Hola amigos B2Truckers, bienvenidos a un episodio más del podcast B2Truck. El podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte, buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro, logrando tener la carga en movimiento. Hoy tenemos pues una mesa muy a gusto. Edgardo. Hola Sergio. Empiezo por edad porque es más viejo que tú, Matías. Me parece La edad siempre tiene que anteponer. Entonces, Edgardo Paduán de Mexicolven, muchas gracias por estar aquí, Sergio, con nosotros. Gracias por invitarnos de nuevo a este foro de conversación interesante del transporte. Del transporte, ¿verdad? Matías, ahora tú eres el pequeño aquí. Yo soy el pequeño aquí. Eres el más chavalo. Yo soy el de la tecnología. Exactamente, desde el época que no nos veíamos ya con 8 meses, ¿no? 7 meses. En noviembre. En noviembre para acá. No, y mil gracias que estás por acá y que te das la vuelta y el tiempo de poder conversar y platicar acá con nosotros. A mí me gusta estar aquí, conversar, intercambiar opiniones, ideas. Y ver a dónde llegamos, ¿verdad? Y ver a dónde llegamos. Y sin que nadie vaya a obligar a anteponer lo que uno quiere. Exactamente. Comenzamos. B2Truck es presentado por Trailmag, soluciones en equipo aliado. Mexicolven, experto en presión de aire y climatización de cabina. IRM Leasing es el brazo financiero que permite el crecimiento y sustitución en tu flota. Centro Llantero Morales es experto asesor en llantas y el distribuidor Shackman de aquí de la región. Truck E-Commerce, la plataforma comercial enfocada en vender camiones usados y seminuevos. Comenzamos. Ahora, bueno, Matías, en los conversatorios que hemos tenido, en todo lo que me mandan de mensajes, me pedían de que antes, vámonos por orden. Cuando tuviera la oportunidad, como hoy en esta mesa, Sí. Que tenemos alguien que está dedicado al transporte de manera multinacional, pues tú trabajas en el continente europeo. Correcto. Y estás trabajando aquí con nosotros aquí en México, en el mercado de México y Sudamérica, Y ¿verdad? Sudamérica en general, en otros varios países de Sudamérica. Ajá. Entonces, ¿cómo ves el transporte acá en México? ¿Qué diferencias, qué ventajas, qué desventajas? ¿Qué nos puedes decir así en corto que la gente pueda entender? A ver, en general en Latinoamérica el transporte se mueve más o menos igual. Hay que reconocer que en México es muy potente el transporte. Muy potente el transporte. Yo creo que a nivel europeo, ¿no? Pero se gestiona de una manera totalmente diferente. O sea, creo que todavía le falta avanzar al transporte mexicano en conceptos, ¿no? En que utilizan en un mismo tracto 4 localizadores de 4 empresas. Eso es algo que todavía a mí no lo termino de comprender. El que pone el seguro, el que pone el usuario, el que pone el que contrata. Claro, eso en Europa no existe. Ajá. Eso en Europa no existe. Y en general en Latinoamérica también es raro. Ajá. Es muy del mercado mexicano. Ok. Yo tengo una idea para hacer para el año que viene, pero si las pongo aquí, Ajá, alguno me lo va a copiar. Oye, se acaba la idea. Se me acaba la idea, o sea, hacer para el cambio, ¿no? Sí, es que normalmente hay una telemetría que pide el que da la carga. Claro. Hay otra telemetría que es la que te entrega el usuario, sí. la marca propietaria. Por ejemplo, International te dice, oye, yo te incluyo 2 años de telemetría, ¿no? Y Kenworth también, entonces ya traes 2. Claro. Y el seguro te pone uno que es por si me roban o por si no, para poder localizar. Corres la posibilidad que la arrendadora también, ¿no? Quieren saber, oye, no me pagó, pero sigue trabajando el camión. ¿Y pero por qué no se unifican todos los datos? Utilizando tu mismo sistema. Y ahí te lo dejo. Porque es una cubeta de cangrejos, acuérdate, claro. que siempre hay que jalar el que va. Exactamente. En lugar de esperar que el que esté arriba dé la mano, mejor nos quedamos todos abajo.
Es por eso, sí, sí, yo lo entiendo. Es una manera suave de decir. Don Edgardo, a usted ahora que está manejando, pues, México, parte de la apertura ya en los Yunates, Ajá. ¿cómo ves las diferencias tú como empresario? Deben ser muchas, ¿no? Mira, yo a diferencia de lo que dice Matías, que sí comparto, yo vengo, a mí lo que me sorprende aquí, cuando llegué, uno hablaba del transporte americano, pero yo estuve en algunas bases de camiones del lado americano y después estoy en empresas aquí mexicanas de primer nivel y yo tengo una visión diferente a la que tiene Matías, porque Matías va más al tema de los datos y yo voy más al tema de la operación en el patio, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y yo veo empresas mexicanas que la verdad no tienen nada que envidiarle a empresas grandes americanas en cómo opera en su mantenimiento, en su gestión de flota y demás. Sí, a raíz de que empezamos a trabajar en conjunto con Matías, sí me doy cuenta de que sí tenemos 4 localizadores, uno que va a la gestión del motor, el otro que lleva el tema de las cámaras, el otro que lleva el tema de, no sé, para dónde va el camión. Y a veces cuando tú le preguntas, y el de robo, el Joe Lack. y a veces cuando le preguntas, dice, no, lo que pasa es que yo necesito esto. Y lo que notamos nosotros, no sé si te voy a balconear el proyecto, Matías, pero son muy grandes las empresas de telemetría y poco versátiles. No se adaptan tan rápido a las necesidades que tienen a veces los operadores digo, las empresas de alguna operación en particular. Y creo que ahí radica un poco la fuerza nuestra. Sí, nuestra fuerza y la diferenciación, ¿no? Independientemente de lo que te dan todos hoy, nosotros tenemos un adicional que es, te puedo dar un remolque, te puedo decir, yo te voy a dar un localizador para el remolque con sistema de autoinflado. O te puedo decir, te voy a dar un autoinflado con un localizador que te va a dar la gestión o te va a decir cómo está operando ese sistema de autoinflado en tu remolque. Ajá. En todo momento. Entonces tenemos esa posibilidad de adaptabilidad. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Y nosotros tratamos de brindártelo, ¿no? O sea, pero volviendo a lo que me decía, las diferencias, yo veo el mercado mexicano. En primer lugar, como decía Matías, es un mercado muy grande. La composición de empresas que tenemos en México, con excepción de Brasil, yo creo que no hay empresas de tal tamaño en Centroamérica y Sudamérica. Si hablamos de Argentina, encontrar empresas de 50, 100 camiones, es una mina de oro. Aquí 50, 100 camiones lo tiene hasta el primo. Ajá. ¿No? Entonces, el tamaño de empresas que tenemos acá es muy interesante para cualquier proveedor de tecnología o de productos para el transporte. En México es realmente, para mí es un desafío importantísimo desde el primer día que llegué y ya llevo 24 años en el mercado y 22 y medio con Mexicolven. En el desafío. Y la verdad que no tenés para aburrirte aquí. Aquí no hay para eso. Fíjate que yo creo que Perú es el mercado o la topografía más similar que tenemos acá. Sí. Nada más que el tamaño sí es más diferente. Pero aquí en México tenemos, yo creo que 3 tipos de transporte que son 3 áreas muy, muy diferentes. Tenemos el import-export, que va muy pegado a Estados Unidos, que cumple con toda la normatividad
Ahí es donde yo aprendí que el satélite que yo pudiera ofrecer Sí. no podía pasar porque no es que lo ponga el dueño de la flota. Si yo voy a trabajar para Ryder o para una naviera, ellos me van a decir cuál es el satélite que su gente está acostumbrada a manejar. Por eso en ese tiempo Omnitrax fue Bueno, la mamá perdón, aquí estás hablando vos de alguien que quiere cuidar su mercancía. Sí. Pero nosotros vimos que en la gestión de flota, ellos no es una imposición de un tercero. Es como que no encuentran en un solo proveedor todas las necesidades que tienen. Es lo que hemos podido identificar, ¿no? Porque no todos tienen el mismo requerimiento. Pero, Sí, si ya estás son pagando, especialistas en cada en los cada puntos área, que ¿no? quieren, ¿no? Claro, sí. Pero tienes otro mercado que es el que mueve a México, el que mueve el alimento, el que mueve el grano, el que mueve el trigo, y no es un empresario igual. Uh-huh. Son los empresarios que sí, son hombre camión con flotas hasta 20, 30, pero ellos van siguiendo toda la siembra, la cosecha. Correcto. Y así como ahorita puede ser que se están moviendo por todo el sureste, luego vienen para acá y los ves acá en los altos siguiendo papa y sorgo, trigo, y se van moviendo, y ese empresario necesita y requiere otro tipo de gestión o de ayuda, y no es nada comparable. Y tienes el que es muy local, el empresario que se mueve por todo Chihuahua o hace los transfer o está en toda la zona industrializada de Monterrey. Entonces son como tres géneros muy diferentes, ¿no? Ahí que hablas del tema de las empresas cerealeras y todo esto. Ajá. Uno de nuestros principales clientes es la empresa más grande de Sudamérica, cerealera que hay, no puedo decir el nombre. Monsanto. Sí. Sí, Tal cual, Monsanto. No, ese es un nosotros le gestionamos absolutamente toda la cosecha a Monsanto, completa, le gestionamos todo. A nivel mundial. A nivel Latinoamérica. A nivel Latinoamérica. Hoy, de momento, a nivel de Latinoamérica. Desde la recolección del grano, que está el camión ahí, hasta que llega a la planta. Hasta que llega a la planta. De producción. Lo que es grandes problemas que tienen muchas empresas es que por un problema de no tener la gestión automatizada, te llegan muchos camiones al mismo tiempo, muchos tractos al mismo tiempo. El sistema nuestro va calculando en tiempo real de dónde están viniendo todos los tractos y le va avisando a los conductores si tiene que reducir la velocidad o aumentar la velocidad porque tiene una velocidad máxima, ¿no? Pero ir tomando los tiempos para que no se genere ese conflicto en la entrega de la mercancía. Al mismo tiempo, el congestionamiento en la llegada. Al mismo tiempo le medimos la temperatura y la humedad del grano, ¿no? Entonces, si el grano se calienta, el sistema le avisa al conductor que el grano se está calentando para que abra la lona, ventile y baja la temperatura. Monsanto, desde que trabaja con nosotros, se ahorró un 50% de costos operativos. Que por estar midiendo y tomando... O sea, en costos operativos y en pérdida de producto. Fíjate, eso es lo que tocábamos, ¿no? Sobre la flota inteligente y la rentabilidad, ¿no? Buscando siempre ir más allá. Cuando yo hice un cambio de trabajo, estuve comercializando, en ese tiempo nada más era el sistema de autoinflado. Era distribución de vigía. Era vendedor. Distribuidor no. Ese es un traje muy grande. Pero me acuerdo que mucho tiempo iba a medir la profundidad de las llantas. Era mucho tiempo el estar llevando cada vez que llegaba un carro de Sabritas, me acuerdo que era el 173 y el 77, iba a medir a ver cómo se iba comportando con Manuel Rojo, para ir viendo que una llanta taconuda podía darte entre 4 y 6 mil kilómetros,
una llanta a toda posición, de 9 hasta 15,000 kilómetros, entonces por la presión, bueno. Por milímetro. Por milímetro, sí. Hoy en día ya todo lo puedes estar midiendo en tiempo real. Claro. Sí. Ya no hay que ir a medir, ni a solearse, sí. ni a ensuciarse. No, fíjate que que pasa el tiempo y uno va buscándole los factores que puede, en el caso del sistema de autoinflado, contribuir en el tema de la operación. Tú que tuviste empresa de servicio, ¿qué actividades o qué trabajos tienes que hacer sobre un remolque o un tracto que tenga relación con la llanta cuando llega un camión? Alineación, balanceo, la suspensión, la rotación, cambio de llanta, reparación de llanta y la administración de las llantas. Y mantener la presión de las llantas. De estos 5 que hemos nombrado, ¿cuál es repetitivo? La presión. La presión. Y que lo puedes automatizar. ¿Y cuánto tiempo te ahorras en patio que no tengas? Aquí tenemos un ejemplo. Acá tenés un tracto sencillo. Acá tenés 18 llantas. ¿Cuánto demora? Hora 40. En 1 hora 40 te tardas en medir todas las llantas. Mira, si fuera el full, te llevas casi las 3 horas. Mira, te voy a dar ventaja. Ajá. Vamos a suponer que una persona para 18 llantas a conciencia tiene que llevar el gauge y obviamente tiene que tener cerca un compresor o usar el compresor del camión. Ajá. ¿No? Y que el compresor del camión no... Bueno, es lo que normalmente te dicen algunos transportistas. Yo le doy todas las herramientas al operador para que él en su tiempo de descanso pueda medir la presión. Entonces, él se demora 1 hora de su descanso para medir la presión de las llantas, ¿sí? Y después ese operador no está descansado totalmente y entonces tenemos los accidentes que tenemos y todo lo demás. Entonces, por ahorrar... Bueno, entonces, vamos a suponer que se demora, te voy a dar para 18 llantas media hora. Una empresa que tiene una flota de 300 tractos y 300 remolques. ¿Cuánta gente tiene que tener para en el tiempo de operación, que son 12 horas, ponerle en el taller de operación, cuántos camiones puede revisar? Y aparte otra cosa, él pone presión aquí y salió. Cuando regresa, algunos a los 3 días los tenés de vuelta, otros a los 15 días, otros a los 20 días. Y nada te garantiza que tú sales y tengas una ponchadura. Entonces, ese trabajo repetitivo, tedioso, aburrido, que es tomar presión de las llantas, te lo va a hacer el primer mes, el segundo mes. Después vuelvo a la palabra de la monotonía, de decir, tengo que mantener la presión de las llantas, que ya no le prestas atención. Le prestas atención a las que cuidan tu vida, que son las 2 delanteras y las 8 traseras. Nosotros hace tiempo, que junto con el departamento de iniciación de las pruebas en algunas empresas nuevas, lo primero que hacemos es que nos permitan hacer un diagnóstico de la flota que tienen en patio en ese momento. Y es increíble la cantidad de neumáticos con baja presión que encontramos y algunos de tanta falta de presión que tienen ya la podemos considerar que están ponchadas. Pero estamos hablando de un 50 a un 60% de los neumáticos no tienen la presión adecuada para operar. Te voy a aumentar un poquito en el comentario. Otra de las friegas más grandes que hay es la suciedad. Para que tú puedas medir las llantas interiores, para poder encontrar la válvula, desenroscar, y si no tienen la tapa, tienes que sopletear, limpiar porque están llenas de tierra. Pero imagínate el calor, la inclemencia, más es una friega. Te digo porque sí me lo llegué a aventar algunas veces y es una verdadera monserga el checar el aire. Y eso es, si la tecnología está al alcance de la mano,
con esos niveles de deficiencia de presión que encontramos, un sistema de autoinflado, estamos considerando cuánto diésel más consumes y cuánto hule más consumes, estamos hablando de un retorno de inversión de entre 7 y 9 meses. Entonces, yo creo que ahí... de los temas que habíamos visto, hay un tema que va muy con tu área allá en Europa, el transporte limpio, la huella de impacto, la huella de carbón, porque allá es muy, muy fuerte la medición de eso, ¿no? Ahí se mide todo. Ahí todos te piden que midas la huella de carbón. ¿Cuánto estás contaminando? Y yo me acuerdo que tú llegaste a certificar a tus productos porque la llanta bien inflada produce menos caucho embarrado, menos freno. Nosotros fuimos Mexicolven a través de los dos productos. En aquel momento era el evaporativo, el sistema evaporativo para cabinas de tractos y el sistema de autoinflado. Fuimos pioneros en el inicio del programa Transporte Limpio. De hecho, nosotros hablábamos cuando teníamos oportunidad de estar en eventos de expos y demás, que venían algunas revistas especializadas y hablábamos con ellos del tema de transporte limpio. Algunos ni lo conocían, los transportistas menos, y con el pasar del tiempo ya fue un poco más reconocido y ahora vos ves muchísimas empresas certificadas con el logo de transporte limpio. Pero en Europa no camina si no trae certificado correcto. O sea, no correcto en aseveración. No. De que sea de manera correcta medida. No puedes trabajar para el cliente directamente. No te homologan. No te contratan. Eso es una, o sea, no te contratan. Chulada. Porque cuidas todo el... Exactamente. Los productos de Mexicolven. O sea, tener los neumáticos en la presión correcta. ¿Qué te hacen ahorrar? No me quiero equivocar, sino que Edgardo me corrija. Aproximadamente, si no tenés las ruedas en la presión correcta, estás consumiendo 2 litros más cada 100 kilómetros. De diésel. De diésel. Y el kilómetro te baja de 15 a 9.000 kilómetros la direccional. Y esos son un poco más de 5 kilos de CO2 cada 100 kilómetros, solo por tener los neumáticos bien inflados. Mal. O sea, no tener la presión correcta. Ni hablemos del sistema del aire acondicionado. Ya ahí los números se disparan. El tener el motor en ralentí, el consumo de combustible, estamos hablando entre 3 y 4 litros dependiendo del tracto a la hora de consumo. Sí, está entre 7 y 4 litros a la hora de consumo de diésel. Estamos hablando de 11 kilos de CO2 al ambiente por el aire acondicionado. Esa es la diferencia muy grande en lo que se cuida allá y lo que hay acá. Además, bueno, las configuraciones, luego platicamos porque la configuración de allá en el tráiler es muy, muy diferente. Acá es un camión con caja de 20 pies, ¿no? 24 pies. Correcto. Y luego vas jalando otro remolque de 20. Eso cambió en los últimos 2 años. Ajá. Antes no, antes solo podía jalar uno. Ajá. En los últimos 2 años es cuando se empieza a ver el dolly, que aquí es de toda la vida. Hace 2 años se empieza a ver el dolly en Europa y se autoriza que un tracto lleve doble remolque. El full. Un full. No llegan todavía los largos que tenemos acá. No, porque no das vuelta. Bueno, sí, eso también es cierto. Sí, es como aquí, métete al estado de Guanajuato en un full y te vuelves loco, ¿no? En las ciudades. Aquí los operadores de full son unos héroes. Pero todo esto en Europa, este cambio en Europa viene por el tema del consumo de lo que cuesta hoy el combustible. O sea, los operadores presionaron lo suficiente para que Europa termine cediendo a, oye, yo con un tracto puedo llevar 2 remolques. Ajá. ¿Cuánto más me consume un tracto si llevo 2 remolques? Es ínfimo el porcentaje. Y llevo el doble de carga. Y además con la falta de operadores que hay. Exactamente. Y la saturación en la hay carretera. falta de operadores, el combustible es caro, está muy regulado las horas de conducción
que puede estar una persona... Se llama la bitácora electrónica. Exactamente, es el tacógrafo. El tacógrafo. Todos los camiones, tú no puedes mover un camión en Europa si no pones tu tarjeta de conductor. O sea, si yo soy un conductor, Ajá. me subo a mi camión, no pongo mi tarjeta de conductor, que es como un DNI electrónico, Ajá. ¿no? Y me pongo a conducir, me para la policía. Hoy por hoy no siquiera hace falta que te paren, porque se conecta por Bluetooth, viene la policía, se pone delante tuyo, se conecta por Bluetooth al tacógrafo y sabe todas las infracciones que hiciste tú como conductor. Si moviste el tracto sin haber puesto la tarjeta de conductor, si excediste el límite de velocidad permitido. En Europa la velocidad máxima de un tracto es 90 km por hora y es 90. No es 91 ni es 92. No, como te dicen, hay Claro. 10 kilómetros todavía Claro. de tolerancia. Hay un pequeño margen, como digo yo, digo, podés superar los 90 km por hora durante menos de un minuto. Ajá. Ahí se me fue. Entonces, igual que las horas de conducción, tú puedes conducir hasta 4 horas y media sin parar. A las 4 horas y media tienes que parar una primer parada de 45 minutos. Ajá. Y luego de esa parada de 45 minutos puedes conducir otras 4 horas y media. Pero después de haber conducido esas 9 horas, tienes que hacer un descanso de 9 horas. Exactas. Ajá. Y si a lo largo de la semana conduciste 6 días, tenés que hacer un descanso de 48 horas. O sea, no podés, y cuando te digo 4 horas y media de conducción, no son 4 horas y 31 minutos, esto lo quiero recalcar. Ajá. O sea, siempre que se hace un recorrido, el conductor sabe que se tiene calculado dónde tiene que parar. O sea, es verdad que hay muchas áreas de descanso. Sí, y ¿no? muy seguras. En Europa hay muchas áreas Ajá. de descanso, son todas muy seguras, pero siempre lo tienen muy calculado porque si, bueno, me paso esta área de descanso, la siguiente está a 50 kilómetros. Esos 50 kilómetros pueden ser que sean tus 2 minutos que te pasaste de tacógrafo, de horas de conducción. Y Esos eso- 2 minutos que equivalen a una multa de 3.000 euros. Y, Por eso las y cosas no hay fun- factor humano. ¿Eh? No hay factor No hay porque todo es, o sea, no hay nada de que, oye, bájale y te doy No. 500 euros. No, olvídate. No, olvídate. Y aparte estás obligado, tanto el tacógrafo como la tarjeta de conductor tienen una memoria, Ajá. estás obligado, tú como operador, como empresa, a descargar esa información y almacenarla durante 5 años. Con lo cual, si el gobierno, o sea, la DGT, la Dirección General de Tránsito, te dice a ti, Sergio, dame de tal tracto la semana de conducción de la tercera semana de febrero del año 2023, al azar, Ajá. La tienes que tener. la tenías que tener y se la tienes que enviar. Eso es al azar. Y si hiciste algo incorrecto, sanción. Y está ligado en toda la Unión Europea. Eso en toda la Unión Europea. La norma es igual en toda la Unión Europea. Nosotros lo que hacemos en ese caso, tú imagínate una empresa de 300 tractos. No vamos a una de 300, tú tienes 20 tractos, ¿no? En Europa normalmente tienes lo que es el transporte nacional, que se mueve mucho, pero tenés un tracto que sale el domingo y vuelve dentro de 45 días. Y estás obligado a descargar como máximo el tacógrafo cada 30. Nosotros lo que hacemos es, nosotros nos conectamos al tacógrafo por la parte de detrás y automatizamos todo el proceso. Antiguamente tenía que tener una persona, igual que, Sí, como hablaba Edgardo, el chupón. yendo neumático por neumático, llanta por llanta, controlando la presión. Ajá. Antes tenías que tener una persona, cada vez que llegaba un tracto, hacer Sí, esa sí, sí. descarga, guardarla en un sitio. No, nosotros ahora lo que hacemos es la descarga totalmente automatizada. Se descarga el tacógrafo y la tarjeta del conductor de forma automática. Nosotros la almacenamos en distintos servidores y le enviamos una copia al cliente. O sea, hay 3 copias de ese archivo. Fíjate que en Cummins tú tienes que conectar la máquina. Te digo, en Cummins cuando yo trabajaba. Bueno, Sí. sigo trabajando, pero tenías que resetear. Porque la acumulación en el SM del motor, después de 70, 80, 90 mil kilómetros, podía generar errores. Sí. Entonces, cada 30, cada 40 mil, metías chupón, bajabas información,
reseteabas. Se quedaba la información general, pero borrabas lo que había pasado y todo se quedaba en la máquina. Cuando empezó la cuestión de las plataformas estas de ya no nomás de ver geográficamente dónde estaba tu camión, sino la telemetría ya te daba en tiempo real. Sí, cada vez que entraba por el zaguán a tu patio, descargaba y te decía si hubo abusos, no abusos, como dices, a toro pasado. Exactamente. Pero no reseteabas. En el caso de tus equipos, de los cerebros de los autoinflados, no hay necesidad de resetear como en el ABS ni... No, la información ahí te la están mandando de manera automática, instantánea. Y si hay una pinchadura y está perdiendo, si hay una pinchadura, tú lo marcas. Vos podés detectar si es una pinchadura o si es una reposición de aire, porque se bajó la presión. Se baja por un montón de situaciones, no solo por una pinchadura. El trabajo dinámico que tiene una llanta es extraordinario. El que diseñó la llanta, la verdad, mi respeto. Es un genio. No, imagínate lo que soporta la llanta y está conteniendo el aire, que también es un gas que se mueve, y entonces cada golpe de la llanta por las cejas se escapa un poco de aire. Si le falta el tapón al pico, otro se escapa un poco de aire. Es poroso. El hule es poroso, también pierde aire. Entonces, en determinado tiempo, ese neumático, aunque no esté pinchado, pierde aire. Entonces, el sistema detecta una diferencia de 3 libras. Es decir, tú calibraste a 100 y el neumático llegó a 97, 96, el sistema lo detectó y con un golpe te volvió a calibrar esas 3, 4 libras. Eso se ve en el sistema. Entonces, si vos ves que hubo una calibración de 2, 3 minutos y después ya no fue más, eso calibró. Ahora, si vos ves en la gráfica que calibró 5 o 6 minutos, o sea, puso aire 5 o 6 minutos y cortó, a la media hora, 45 minutos, vuelve a 5 o 6 minutos. Y en rodamiento que va. Y en movimiento, entonces significa que hay una pinchadura. A mí me ha tocado cuando hacía las pruebas de seguimiento, decía, bueno, un remolque, por ejemplo. Este remolque pierde aire. Y no estaba pinchado. El problema era que no estaba ajustado el pico al rin. Y perdía no por el pico donde estaba la válvula, sino por donde ajustas con la tuerca el pico al rin. Sí, porque entonces, tienes la goma. Exacto. Cuando aprietas haces el sello. Y por ahí perdía aire. ¿Me entiendes? Entonces, digo, bueno, ahí te estoy... Y si pincha, te dice, tú entras al Google y te dice, pinchó acá. Y entonces, y con eso también tú puedes manejar el costo kilómetro de la llanta. ¿Por qué? Tú usas una llanta premium o medio, cualquiera puede ser, pero hablemos de las premium, que uno compra las premium porque el casco me va a durar 3 veces. Me va a durar 2, 3 renovados. Pero el problema es que a la primer vida útil tuvo una pinchadura, para donde puede, hacen una reparación de esa llanta, con las herramientas que no son las correctas, con un procedimiento que no es adecuado. Sí me resolvió el problema, yo sigo camino, pero ese casco, a la hora que tú lo lleves a renovar, a la hora de la inspección te dice, este casco no pasa. Entonces tu costo kilómetro de ese casco fue enorme. Entonces, si tú pinchas y el equipo te ayuda a llegar a un lugar seguro, inclusive a tu propio patio, que cuentas con las herramientas adecuadas, el personal idóneo y el procedimiento correcto, listo, resolviste el problema, seguís manteniendo el casco, tu casco siempre rueda con presión adecuada, entonces sí le sacas los 3 renovados, que sí está diseñado ese casco para tenerlo, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Te voy a contar un caso que nos ocurrió con una empresa muy grande. Habíamos corrido pruebas en remolques, son tanques, y usan llantas chinas.
Dice, Ajá. yo uso llanta china. No importa la llanta que use. También si camina. es llanta china, con más razón tenés que usar. Pero son baratas. Sí, con más razón tenés que usarlo. Porque entonces, como son baratas, vas a ser mucho más barata, porque ese casco lo vas a correr con la presión que corresponde. Entonces te van a durar, si te duraban 60.000 kilómetros, te van a durar mucho más. Bueno, esta empresa justamente quitaba las llantas de los remolques a los 60, 70.000 kilómetros. Dejamos los sistemas y lo cambiaron a los 160.000. Los tipos no podían creer. 2 veces y 2 media. veces más, porque llevan la presión correcta. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros no vamos a sacarle más kilómetros para lo No que es fue ma- no es diseñado. magia. No le vamos a sacar más kilómetros. Lo que vamos a hacer es que lleguen a los kilómetros que fue diseñado esa llanta. O sea, el problema es que se te acorta la vida útil cuando vos no usás la presión adecuada, ¿no? Ahora en la última expo que estuvimos, hemos encontrado otro nicho importantísimo. Ajá. Viene una empresa de paquetería y mensajería importante de México y nosotros teníamos en el stand la camioneta, la Jumbo, que usamos de demo y de capacitación, y tiene un sistema de autoinflado esa camioneta. Si bien no tiene un compresor como las unidades grandes, sí nosotros le adaptamos un compresor eléctrico que opera cuando la llanta necesita aire. El sistema habilita la energía. Abre la energía. Habilita la energía al compresor y empieza el compresor a suministrarle aire a la llanta. Esta camioneta iba de aquí a Monterrey y tuvo un golpe y se hizo una bola en el neumático. Nuestro técnico que llevaba la camioneta no se dio cuenta y de golpe empieza a ver que la presión empieza a bajar muy rápido. Y el sistema empezó a tratar de compensar la pérdida y eso lo ayudó a él a orillarse y poder salvar, porque si no se le bajaba la llanta muy rápido y era la delantera y pudo salvar la situación. Bueno, viene esta empresa de mensajería y paquetería y entonces empezamos a hablar del aire acondicionado, del sistema de autoinflado para tracto, remolque y todo lo demás. Cuando ve la camioneta con el sistema dice, ¿y eso qué? Yo le explicamos todo eso. Fíjate lo curioso. Dice, no te imaginas la cantidad de llantas que perdemos nosotros en la última milla. Perdemos más llantas en última milla por que golpe que por uso. Mira, no sé si por golpe, pero él decía que yo hago un ejercicio siempre que ando por el periférico o donde sea. Ya tengo un defecto profesional que es estar mirando las llantas. Don Gabriel te hubiera dicho, lo panzona que van las llantas es increíble. Sí. Se nota a simple vista que le falta aire a esa llanta. Sí, y esa llanta ya... Pero como no paran esos camioncitos, entonces ahí encontramos otra área de oportunidad y estamos ya trabajando con Matías para no solo resolverle el problema que le meta aire, sino darle la información a la empresa de cómo está operando esa flota. Sí. Lo que estamos haciendo con Edgardo básicamente es integrarlo todo. Que el cliente con un solo sistema, va a decir, el sistema de rastreo. Yo no te voy a mentir. Todos ofrecemos lo mismo. Y te lo mostramos de diferente manera. Te puede gustar más una empresa o te puede gustar más la otra. ¿Dónde está la diferencia con lo que estamos haciendo con Edgardo? Es que te lo damos todo. Lo amigable. Lo amigable, todo lo que te ayuda a ahorrar combustible, todo lo que te sea optimizar tu flota, todo lo que te hace que ahorrar tiempo. Porque lo que decía Edgardo recién, si tú ahora llega al camino y tienes que estar revisando todas las llantas, pierdes 1 hora y media, dijiste tú, y si es un full, 3 horas. Sí. Pero si llega el camión y tú sabes que solamente tienes que ir a revisar el segundo eje, porque tienes una fuga de aire, no, ya... O sea, ya, ¿cuánto tiempo? Pagó. Ya se pagó solo, sí. En un día, ya se pagó solo. ¿No? Oye. O sea, y en el caso de lo que acaba de hablar Edgardo, nosotros te estamos mostrando en tiempo real la presión y la temperatura de los neumáticos del vehículo de última milla, o poniéndole el sistema de autoinflado, ¿no? Entonces, tu operación es mucho más rentable. Lo que dice Edgardo, yo reconozco que yo en los últimos años aprendí muchísimo del neumático. Pero muchísimo del neumático. Y un poco hago lo que hace Edgardo. Vas mirando y voy mirando y digo, este va con el neumático bajo. Y este va con el neumático bajo.
Y dice, ¿y cuánto más se consume un camión con el neumático bajo? Bueno, ¿qué me decías, yo que te mostré el camioncito para demostrar cómo afecta el no alinear un remolque o no alinear unos ejes traseros? Él dice, van todos atravesados, como decimos en Argentina, atravesados como trote de perro. ¿Viste? Sí, Cuando sí, un perro va al trote, no va derecho, va así. Pero si ¿sabes por qué? Si no se, bueno, sí. Se pega, Claro. se pega ahí. Yo me bajé del avión y se lo comenté. Es algo que ya yo lo había visto varias veces y digo, y en Europa no lo había visto nunca y reconozco que en Argentina por ahí no presté tanta atención, pero aquí en México es como que veo muchos tractos, o sea, muchos remolques que van torcidos. Yo me dedico al rastreo satelital, a la tecnología. ¿Por qué va torcido? Yo no lo entendía. Para mí tiene que ir todo derecho y siempre fue todo derecho. Y Edgardo de verdad que tiene algo ahí en su oficina y me explicó por qué y me lo mostró y dices, fíjate, ¿no? Claro, no está alineado el eje trasero y el tráiler va torcido. Claro, va torcido, consume más neumático, consume más combustible, el conductor está todo el tiempo volanteando, tratando de mantener el derecho. Hace como unos 15 años, 20 años, Alejandro Blanco se había metido muy grueso con Michelin, con la administración de llantas. Y ellos con la paquetería y en carros sencillos te hablaban cifras inimaginables. Las llantas delanteras, cambiarlas cerca de los 180,000 kilómetros. Las llantas traseras cerca de los 400,000. Atrás traes 24 milímetros. Sí, con los carros en pura carretera, como los autobuses, pura pista. Potosinos no viaja de día, nada más viaja de noche. Eso es bueno. Y empezamos a revisar una flota, no muy lejos de ahí, donde por la mala calibración no pasaban de 60,000 kilómetros. No, sí, pasa. Entonces, imagínate una llanta que la vas a cambiar a los 200, cambiarla a los 60 por mala presión. Pero en esa empresa no estaba casado el equipo. Claro. Eran 2 turnos y las cajas llegaban, se cargaban, llegaba el chofer, le decían, ahora vas por esta, vas por esta. Ellos iban. Entonces nunca revisaban, nunca, no hay un responsable. Oye, se tronaron las llantas. Así estaban. Ahora, ya, pero hay un dueño. Sí. O sea, ese tráiler tiene un dueño. Ese no es dueño, ese es mecenas. Esa palabra tú la debes de oír mucho allá en Europa. Los mecenas eran los que mantenían a los artistas. En este caso, el chofer es el artista. Porque en Europa hay muchas empresas que no tienen tractos, que solo tienen tráiler. Miles de tráiler y no tienen tractos. Pero sí gestionan el tráiler. Y sí lo llevan. Y sí lo lleven a rajatabla los kilómetros del tráiler, el mantenimiento del tráiler. Se cambió mucho el concepto en Europa en los últimos 10 años de que el tráiler es un hierro que hay que arrastrar. Porque tiene un costo. Sí, no. O sea, antiguamente el tráiler era un hierro que había que arrastrar. Así de claro, lo digo. ¿Sí? Hoy no. Hoy va con su localizador GPS, hoy se controla todo el sistema del ABS. Hoy todos los trailers tienen telemetría igual que un tracto. Nosotros nos conectamos nos podemos conectar a la telemetría del remolque, saber cuántos kilómetros tiene. Y gracias al vigía saber la presión de neumático, mantener la presión de neumático, avisarle al ¿cuántas veces se abre la puerta? ¿Cuántas veces se abre la puerta? La temperatura de la carga. El termo cuando traes. ¿Cuánto tiempo el termo? El nivel de combustible que tiene el termo. Si lo encienden, si lo apagan. ¿Cómo le haces para que una empresa, podemos cambiar la temperatura del termo en remoto? ¿Te imaginas el operador que le baja para echarse su cubeta de diésel? Hoy le ando hablando muy mal de los operadores. Una disculpa, no son todos. No. Además, observamos, no juzgamos. No, pero también el operador quiere ir seguro. O sea, un operador. La mayoría sí. Un operador que agarra un tráiler, creo yo, un operador que agarra un tráiler y que tiene un eje que no está alineado. No va conduciendo cómodo, va conduciendo todo el tiempo corrigiendo. Vas corrigiendo y tus llantas delanteras
acusan en una ida un Nolan muy fuerte, ¿no? Exactamente. ¿Qué haces con toda la información? Porque a final de cuentas no es más analfabeta el que no lee que el que no sabe leer. Tú bajas muchísima información. Tú puedes traer información de por dónde fuiste, cómo fuiste, a dónde fuiste, cuánto te tardaste por lo que fuiste. O sea, tienes una infinidad de datos. ¿Cómo gestionas? ¿Qué datos le vas a mandar a cada quien? Y que la empresa entienda que no puede tener una sola persona que haga todo. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es le entregamos al cliente la información ya procesada. Porque si tú tienes 500 tractos, 600 tractos, 3000 tractos, tú no puedes estar mirando uno por uno. Vas a ir a las excepciones. A las excepciones. O sea, si todos tus tractos tienen un comportamiento y tienes un porcentaje que está fuera de ese comportamiento, vamos a mirar qué pasa en esos tractos. ¿Ok? Entonces ya te damos la información de ese grupo de tractos. Tú puedes verlo todo luego, ¿no? Los puedes comparar todos. Ajá. Yo, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo que me pasó a mí personalmente con una empresa europea, una empresa que soy muy amigo mío, Ajá. ¿no? Compran Volvo. Ellos compran Volvo, ¿no? Y le ponemos toda la telemetría, les ponemos todo. Tú conduces uno, yo conduzco otro. Y hacemos el mismo recorrido. ¿Por qué tú consumes 28 litros a los 100 y yo consumo 32 litros a los 100? Discusión arriba de la mesa. Ajá. El sistema no funciona. Lo primero que te dice Cristian, el sistema rastreo no funciona. Y yo, que sí, que funciona. Le digo, ¿dónde está el problema? Le digo que él, que consume 28 litros a los 100, se sube el camión, lo pone a 90 kilómetros por hora, pone el control electrónico de velocidad y el camión va a 90 kilómetros por hora. A mí no me gusta utilizar el control electrónico de velocidad y utilizo el pie. Eso hace que pase de 28 a 32. Y seguimos discutiendo. ¿Qué le dije? El día 1 rotan los conductores durante un mes. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Le digo, ¿qué pasó? Porque el mismo conductor en el otro tracto consumía 32 y el otro consumía 28. ¿Por qué? Porque por no utilizar el sistema de crucero. El control de crucero. El control de crucero hace que el tracto consuma mucho menos combustible. Más hoy que los tractos nuevos mantienen la distancia con el vehículo de adelante, mantienen el carril. Algo que fue un cambio muy grande en las versiones de automatización. Empezamos con la AutoChief, luego la UltraChief 1, 2 y 3, luego la iShift, luego cambió. Ha habido cuando hacíamos las competencias o las mediciones más que competencias, había operadores que manejaban tan bien que ningún automático los podía superar. Y yo creo que fue cuando maduró la telemetría, donde la cantidad de datos que fue absorbiendo, había un diferencial de que el operador sabía que estaba a punto de acabar la loma, venía un columpio. Entonces no había necesidad de hacer un cambio. Exactamente. Pero la otra lo detectaba con la angularidad y lo aventaba. Eran términos. Yo he estado platicando mucho con Fidencio, Fide, como le decimos, productor, porque dentro de las cosas que nos gustaría hacer y platicar, los operadores, yo puedo tener un operador que sea una fiera para ascender. Olvídate. A lo mejor sube en la 12 o en la 9 y trabaja perfecto las revoluciones. Pero a la hora de que empieza a descender, no sabe qué hacer. De la misma manera, claro. Tengo un operador que sabe descender de lujo, pero a la hora de planear, va con el pie moviendo. Aunque es como cuando dejas, claro. No estoy tocando el clutch, sí, pero el que vayas poniendo se lo va echando. Entonces, esas excepciones son oro molido. Sí. Porque cuando tú dices, oye, me vas a mandar a tus operadores. Esos son artesanos del volante.
Sí, pero no puedes detener a un operador a que tome un curso de operación cuando su problema es ascender, o es planear, o es descender, o es cómo frenear. Entonces, el poder llegar a hacer tú hace ratito decías, yo tengo excepciones. A lo mejor el viaje de Guadalajara a Manzanillo con la salada me va a llevar a que el freno del freno normal en un viaje, la mayoría de los operadores usan 32,000 veces el freno. Pero si yo detecto uno que trae 45 o un 60,000, y digo, espérame, este cuate no sabe. No. Avisas y entonces, pero ya trabajas con él para poder evitar esa parte, ¿no? Entonces, esa gestión de datos sería muy, muy importante, sobre todo en los rangos de operación, porque lo peor que le puedes hacer a un chofer, un operador o conductor, como quieras llamarle, es decirle, oye, te me vas a la escuela y que empiezan con que el motor diésel se hizo en 1890. ¿No? Lo que él necesita en Exprofeso es ascensos, descensos, retrocesos, es cuidar, porque a lo mejor ya sabe manejar muy bien. Bueno, entonces también se necesita ayornar la escuela para conductores como la escuela elemental, ¿no? O sea, la escuela tiene que ir. El problema no es que vaya a la escuela, el problema es los conceptos que va a adquirir en la escuela. Sí, y que llevas a un tutorial en algo en Exprofeso. Yo me acuerdo que cuando empecé a vender el aire evaporativo. El evaporativo, o cooler le dicen. Ajá. De repente como al mes decía, pues esto, yo no como pescado y estoy aquí adentro de... Y luego me enteré que había un inhibidor. Un inhibidor y después se le agregó una función de secado. Ajá. Cuando terminabas de usarlo, lo ponías en la función y el equipo solo secaba el filtro. Guata, sí. El filtro. El filtro, sí. El filtro. Pero eso es porque no leemos los manuales. Claro. Me incluyo. Oye. Me incluyo. Cuando digo no leemos es no leemos. Fui leemos. el único loco que usó ese equipo y se lo puse a un Hyundai Atos. A un Atos. Era más grande el equipo que el carro. Parecía que traía para portaequipaje. Sí, portaequipaje encima. Exactamente, pero no, fue una maravilla, se lo disfruté. Pero vos te reís, pero yo todavía veo camiones de aquella época. Con el evaporativo. Con el sistema de arriba. Sí, pero había que... Y ahora en el APU, en el aire a motor parado, pues tiene también su función, tiene sus horas, tiene su forma de operar. Porque a final de cuentas va a haber un momento que te puedes acabar toda la electricidad de... Todo depende de cómo quieras descansar, ¿no? Porque, a ver, cuando nosotros vamos a un hotel, no digo en la casa, pero cuando vamos a un hotel, ponemos el aire a todo lo que da y nos tapamos. ¿Verdad? En casa no. Y cuando llegas a un hotel... En casa abrí la ventana. Apágalo. Oye, cuando vas a un hotel de esos que tienes que poner la tarjetita para que quede prendido y dices, oye, pero voy a entrar y el cuarto va a estar en lo que... No, pero está bien. Sí, claro, es ahorro. La huella del carbono. La huella del carbono. Sí. Lo que pasa es que uno cuando está lejos de la casa se tapa para sentirse acobijado. Claro. Para no sentirse solo. Sí, el alón, ¿cómo se llama? Completo. No, hay mucho que ver haciendo un pequeño resumen. Es la flota inteligente, todos los datos que se generan y que te hacen tomar decisiones en tiempo y forma. Lo que es la logística verde, que tú fuiste pionero, yo todavía me acuerdo perfecto de todos los pasos que diste para hacer que a final de cuentas tú hiciste un cumplimiento de deber, que al principio no te rindió en presencia, pero tú ya habías cumplido con... Pero fíjate que el estar en eso nos trajo a nosotros el acercamiento a empresas de primera línea en México
Y obviamente que esa fue la puerta de entrada. O después nos mantuvimos por la calidad del producto, por el servicio, por el asesoramiento, por la respuesta que damos en parte de refacciones y demás, ¿no? Entonces, sí, hoy con orgullo podemos decir que Mexicolven está dentro de empresas, de empresas importantes dentro de México, ¿no? Con la prevención de siniestralidad y de seguridad, pues con todos los datos que se tiene, el contar con las llantas en buena calibración, el que el operador descanse realmente con una temperatura y eso evita la fatiga y el estrés. Pues básicamente el último tema que me gustaría tratar, además de ir a los cantaritos allá a Tonalá, mejor no, ¿verdad? Que dijo que sí, que nos vamos de aquí, ¿no? A los cantaritos. Además hoy traigo conductor designado. Ah, ¿sí? Sí. Eso es bueno. Sí. Y mañana cumplo años, entonces eso ya da para... ¿52? No, 61. Acuérdate que soy el más... 61. Después del Manuel, sigo... Ah, no, el Eduardo. Aunque se ve más acabado que Manuel. Pero, haciendo una recopilación, el sistema de la información y todo lo que has venido... Aprendiendo. Pues aprendiendo e implementando con Edgardo. Voy a tocar una fibra sensible. Yo creo que una de las aciertos, una de las ventajas que tiene Mexicolven es la calidad del servicio, la respuesta. Es que yo creo que el 75-80% de tu personal es personal de servicio que tienes y el otro 15 es administrativo y 2 comerciales, ¿no? 3. No voy a quitar a mi buen amigo Darío. Yo no me escucho, pero tú te cavas la fosa solo. Pero ¿cómo estás tú a nivel del servicio para complementarte con Mexicolven? Porque van de la mano, van llevando. Me acuerdo perfecto que me dijiste en la expo que la ventaja que tienes es la rapidez de adaptación de tu sistema para la flota. Exactamente. A ver, Mexicolven ofrece una solución y nosotros ofrecemos otra solución que no competimos, sino que nos complementamos. Ajá. Entonces, yo encontré en Mexicolven y Mexicolven creo que encontró en nosotros, ¿no? Una unión en el cual se benefician todos los clientes. Porque dentro del rastreo satelital te estamos controlando la utilización del aire acondicionado, el ralentí, la presión del neumático. O sea, la empresa que utiliza las soluciones de Mexicolven ahorra muchísimo dinero. Ajá. O sea, no es un gasto, es una inversión. Y está calculado. O sea, tú inviertes en un producto, una solución de Mexicolven y en 6 meses está amortizado. Luego aumentas tu beneficio, ¿no? No sé si por ahí va. Sí, la sí, pregunta. no, pero por decirte algo, yo tengo mis camiones, tengo tu gestión, claro, van de la mano. Sí. Yo le digo, vamos a meter la gestión de datos, la telemetría, la vamos a meter a través de esta sociedad. Oye, fíjate que yo requiero. Bueno, ahí está la flexibilidad que ahí está. Sí, ahí está la flexibilidad que tenemos nosotros, que no tienen otras empresas que al final terminan siendo tan grandes que termina siendo un producto enlatado. Oye, esto es lo que tengo y de aquí no me muevo. Es que todos ofrecen, pero luego... A la hora de la verdad... Me pasó en una de las empresas, no voy a decir nombres, pero de repente ya traían una marca de cola, sí. De refrescos, claro. No de sí, pomada. Lo entendí. pero era tanto lo que le devengaba atender a esa, que ya no hubo más desarrollo para el empresario de medio pelo
de poco camión. Entonces, ¿cómo perder ese enfoque de irte por el más grande para seguir manteniendo al empresario atendido? Te voy a hablar de recursos, Ajá. los recursos de mi empresa, ¿no? Yo te aseguro que hoy creo que cumplimos con el 98% de las necesidades del mercado de toda Latinoamérica, ¿no? Y el 98% de mis desarrolladores están dedicados al 2%, a esas necesidades especiales que tienen los clientes, porque todos los clientes tienen sus necesidades especiales. Sí, claro. Las cuales nosotros no tenemos distintos niveles de usuario, ¿no? Ajá. Si tú me pides algo, yo lo integro en la plataforma, esa nueva función se le aplica a todos los clientes por igual. El que quiere la usa. El que le quiere la usa y el que no la usa. Nuestros comerciales o yo mismo, si tú me planteas esa necesidad y la desarrollamos y yo sé que Edgardo le puede servir, cuando la termino de desarrollar y la termino de implementar, le digo, Edgardo, mira que ahora tenemos esta función, aparte que te llega el típico newsletter que la gente no lee, Ajá. ¿no? Seamos realistas, ¿no? Te voy a enviar un newsletter, la gente no lee, yo te lo envío. Sé que no lo vas a leer, algunos sí. Me acuso que soy de esos. Tengo un carro arrendado que la telemetría me la mandan, pero cada semana me avientan 2 o 3 páginas. Bueno, pues está bien. ¿Por qué 2 o 3 páginas? Hay que ser más concreto ahí. Te voy a decir, nunca las he leído. No, por eso. Nunca las he leído. Eso es algo que también, uno fue aprendiendo. O sea, si tú le mandas un reporte de este tamaño a aquel que tiene que tomar decisiones, no la va a tomar nunca. Acuérdate, una vez en un desayuno, un empresario conocido, le preguntamos, ¿por qué, cómo sabes tú que las tecnologías que pusimos nosotros sirven o no sirven? Y él te dijo, para mí cada camión tiene un estado de resultado y todo lo que están en azul no los miro. No sé por qué están en azul, pero están en azul. Yo miro lo que están en rojo. Lo que El estado de resultado rojo, ahí miro por qué están rojos. Eso es lo que aprendimos hablando con la gente y con los empresarios. No hay tiempo para estar leyendo un machote de este tamaño. No. En ninguna empresa de ningún sector. No, es que es o sea, ¿a dónde vas? Un poco lo que decía yo. ¿Tienes esto? ¿Qué dato te voy a dar? ¿Dónde estás teniendo el problema? Lo otro lo puedes mirar si quieres. Ninguno tenemos tiempo para mirar eso. Tú vas a mirar dónde tienes el problema y que alguien lo corrija. Hace tiempo fuimos a ofrecer un equipo y algo dije mal dicho, que dijo, yo no puedo comprar un vigía para ponerle otro vigía. O sea, yo lo que quiero es algo que me solucione y no tengo que ponerle a alguien para ver si funciona o no. Correcto. Tiene que ser. Y ese era el tema al que quería llegar. Ahí está. Sí, el servicio que da Mexicolven es bueno, es presente, es real. Y en el área de la telemetría, ver qué tan empatados andan, porque además es una telemetría europea. Correcto. Tenemos que cumplir muchísimas reglas, muchísimas normativas. Ajá. O sea, pero muy robusto a nivel de que pueden tener información en tiempo. En infraestructura, en velocidad de servidores, está todo muy regulado. Yo te voy a ser sincero, yo cuando viajo a Latinoamérica hasta me siento libre. Hay cosas que puedo hacer. Con los que allá no se puede. Allá no puedes hacer nada. Allá no puedes hacer nada, está todo extremadamente medido. ¿No? Entonces también eso le da a las empresas de Latinoamérica mucha seguridad a la hora de contratar un servicio que... Porque para estar ya implementado ahí para en estar Europa. En Europa tenés que cumplir muchas normativas, mucha seguridad, muchos reglamentos de protección de datos. Me voy, por ejemplo, nosotros tenemos oficinas propias en Ecuador. Ajá. Y para las empresas ecuatorianas, o sea, el tema de la ley de protección de datos, que ellos lo implantaron hace muy poco, prefieren utilizar la nuestra. O sea, es más, para ellos es más importante la europea que la propia local, para las empresas de transporte.
Sí, ¿no? Por el tipo de control que tenemos. Vamos, Sí, que tenemos, ¿no? Que no sí. sé. Sí, La lupa todo el día, ¿no? Claro. La necesidad, o sea, es como ser un atleta de alto rendimiento, Exactamente. tener todo y quererte poner a empezar en otro lado, pues Exactamente. mejor te vas con el que está. ¿Algo que quieras? No, Un creo whisky, no, bueno, sí. Un cantarito. Creo que siempre pareciera que damos vueltas siempre sobre lo mismo, pero es a lo que nos dedicamos y lo que hacemos y uno tiene que, recién dijiste, el operador tiene que ir a un tutorial para reforzar ciertas áreas débiles que tiene en la parte de la conducción. Bueno, nosotros siempre decimos, las empresas tienen necesidades que a veces la tienen manifiestas y otras están latentes. Nuestro trabajo es trabajar con ellos y ver aquellas áreas en las cuales está como un costo más y no se ataca porque por ahí no estaban las herramientas adecuadas, no estaba cuantificado, porque hay tantas cosas que ver a la hora de operar una empresa de transporte, que bueno. Una más se vuelve una carga terrible. Exacto. Entonces, a veces hablamos nosotros con transportistas medianos, dicen, no, no está a mi alcance esa tecnología y demás. Eso es para que lo compre fulano o perengano. Entonces, yo le digo, ¿tú viste lo que usa fulano y perengano? Sí, ¿qué usa? Y usa este tipo de tecnología. Ok. ¿Y por qué tú no la usas? No, yo no puedo. Es que justamente tienes que empezar a utilizar tecnología para poder hacer más eficiente tu empresa. Así tengas 7 o 10 camiones. La otra empresa dice, ellos venden el flete más barato, lo que sea, y tienen camiones malos. No. Entonces, hay algo que ellos están haciendo diferente a lo que estás haciendo tú. ¿Pensaste que era? A mí me ha tocado ir a empresas del norte de 100 camiones y el encargado de llanta llevar el seguimiento de las llantas en un cuaderno, en un cuaderno de espiral. Y yo digo, ¿en serio la lleva ahí? Y después se preguntan por qué los costos son tan altos y no pueden competir con otra empresa. ¿No? Es muy, muy raro porque hay empresas grandes en las cuales hay permisionarios y el permisionario compra camiones nuevos, paga un FIT por ser permisionario para la administración y son empresarios exitosos. Entonces, si tienes un cargo como si fuera una franquicia por estar ahí y el negocio es rentable, quiere decir que todo está en lo que empezamos, la administración y el conocimiento de los datos. Correcto. En Europa, ¿cómo va la aceptación de las cámaras, de lo que aquí le llamaban el Big Brother y que no querían? Que hoy en día se ha vuelto un arma mucho más benéfica que lo que era antes. ¿Por qué? Porque les han quitado responsabilidad en accidentes, nos damos cuenta de la violencia que sufren cuando los asaltan. En Europa, ¿cómo va esa parte de la cámara? No se le presta tanta atención al tema de la cámara en Europa, es la realidad. No se le presta tanta, no es que no se requiera, o sea, por ejemplo, un vehículo un tracto que quiere entrar a Inglaterra, sí o sí, tiene que tener un sistema de cámaras 360 que grabe y también con cámaras debajo para que no pasen inmigrantes ilegales, ¿no? Porque se te meten por debajo de los ejes y no sé qué, y la responsabilidad es del conductor. O sea, instalamos, aparte del rastreo, las cámaras y sistemas de alarma en los portapalets que llevan debajo los trailers europeos. Por si alguien lo abre y alguien se quiere meter, suena una alarma y todo eso. Ya no es tanto, no es importante el robo de combustible, porque lo hay, pero no, sino es el problema que puedes tener por transportar la migración. Inmigración ilegal.
Entonces, dependiendo de dónde se muevan los vehículos, se le pone o no se le pone. Dentro de Europa normal, terrestre, sin tener que ir a Alemania, Suiza, España. ahí normalmente no se utiliza el tema de cámaras. Ya todos los tractos nuevos vienen con el sistema de HADAS, mantienen la distancia con el vehículo adelante, lo ponen en el control electrónico de velocidad, van todos en automático. Sí, es verdad, se nota mucho, se nota muchísimo cómo se conducen en los distintos países de Europa, ¿no? Tú te vas a Alemania, por ejemplo, ¿no? El mismo conductor, ¿eh? Sí. El mismo conductor, cómo se comporta en un país o en el otro. Al final, donde fueres, haz lo que vieres. Sí. ¿No? Está como aquí educar un mexicano. ¿Vos te encuentras en Alemania en un $1. embotellamiento? ¿Se dice aquí? Sí. Te encuentras un embotellamiento en una carretera que va de Guadalajara a Monterrey y vos vas a ver que van todos los camiones por la derecha con el control electrónico de velocidad que mantiene la distancia con el vehículo, con el camión de adelante. La distancia es exacta a la de un camión, o sea, la de un full, ¿no? ¿Full le dicen? Un sencillo, va. De un sencillo, perdón, exactamente, un Sí, sencillo. sí. O sea, es un sencillo, el espacio de un sencillo, y así, uno detrás del otro. El carril izquierdo para los vehículos livianos. Y así. Y vos ves un tren y haces 100 kilómetros y van todos iguales, ninguno se adelanta. ¿Por qué? Porque hay un embotellamiento. Si un tracto se pone a adelantar, lo único que genera es más embotellamiento. Eso más en el norte de Europa. En el sur de Europa, Italia, Portugal, España, digamos que todavía se intentan adelantar. Por el acotamiento. Luego todos los conductores en todo el mundo tienen sus truquitos. Sí. Tú sabes que, por ejemplo, esto no lo tengo que decir, pero lo voy a contar igual. O sea, Mira que tienes que regresar, ¿eh? ¿Eh? Y esto llega eso hasta lo saben Europa. mis clientes, pero mira que lo saben los clientes. Tú te compras un Scania nuevo, te compras un Mercedes-Benz nuevo, un tractor nuevo, ¿no? Y tú le pones el control electrónico de velocidad que te mantiene la distancia, la velocidad, te mantiene dentro del carril, dobla solo, siempre y cuando detecte que tiene la mano en el volante. Tú la sueltas, a los 30, 40 segundos te sale el cartel de Prepáralo. y tú los ves, agarran la botella de 1,5 litros de agua, le dejan un trozo así, la clavan en el volante y el volante está detectando que hay un pequeño movimiento que se piensa que es el conductor y el conductor va así. Y tienes un embotellamiento de 300 kilómetros y el conductor así, total. Nomás supervisando. Solo supervisando. Total, el tracto mantiene la distancia, la velocidad dobla y se mantiene en el carril. ¿Por qué? Pues está detectando que algo lo está agarrando. Eso lo puedes borrar si querés. No, pues. Echa la ley, echa la trampa. No se hable más. Pues agradecerte mucho. Al contrario. Gracias por. Felicidades para mañana. Mira, ya un año más. Bendito sea Dios. Está bien. Ya viviendo la garantía. Está bien. Estaba escuchando al presidente de YPF, que es la petrolera de Argentina, este fin de semana, y haciendo planes para el 2045. Y yo dije, 2045, ¿llegaremos a verlo, che? Todo depende de lo que comamos. Digo, 19 años, no, sí, yo creo que sí, llegamos. Bueno, hay que echarle ganitas. No vayas a estar al rato como Gumaro, que le decía a Berta, yo creo que ya soy momia. Pasan los días, pasan las horas y no me pelo, pero lo escucharon. Ahí estamos. Matías, pues agradecerte mucho tu tiempo. Esta es tu casa. Siempre es un gusto conversar contigo. Agradecerle la invitación. Sí. Y estar bien atentos a todo lo que nos puede dar más la telemetría. Saludo mucho a Te traeré cosas nuevas en la próxima visita. Sí, no. Trae tu carnal. Es la parte más programable que hay, ¿no? Pero no, mil gracias por tu tiempo. Y esperemos vernos pronto. Expo Pues hasta dentro de un año. Pues vendré antes. Un año y medio. Pero aquí, y la próxima vez invitaremos cliente para poder tener otro punto de vista. Estaría muy bien. Usuario de camión. Sí, a mí me gusta mucho hablar con el cliente porque es desde donde yo aprendo la necesidad.
El detectar el detectar la necesidad del cliente. Sí. Y ¿sabes qué es lo importante? ¿Cómo piensa él? ¿Cómo piensa él? A mí me gusta escucharlo y hay cosas interesantes que a veces a uno se le escapa del radar y también es interesante eso. Es el oficio. Claro. Es el oficio. Hay una cosa que yo lo hablo con Edgardo mucho, es el tema de la gente con la que uno trabaja, ¿no? Ajá. Es, si sos apasionado de lo que te gusta, lo llevas a otro nivel. No te cuesta. No te cuesta. No O sea, es natural que además, me gustaría que traigas alguien del transporte y nos pongamos a hablar y vas a ver cómo fluye la conversación y le hago ver cosas que él no se las planteó nunca, ¿no? Escuchando, o sea, yo siempre digo, como IKEA, ¿no? Te doy soluciones a necesidades, soluciones a necesidades que no sabías que tenías. Es que se enfrasca uno con el rol diario. Exactamente. Y cuando alguien está buscando dónde le duele al negocio y qué solución se puede dar, se convierte en una simbiosis que puede... Y no es que a mí no me pase, ¿eh? Y tengo una persona muy cercana que está creando su propia empresa, ¿no? Y me dijo, Matías, bueno, yo necesito un caso de éxito y una empresa como la tuya me serviría para todo lo que es pues, mejorar los procesos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Se dedica a eso. Y me dice, ¿te gustaría hacerlo? Porque al final se mete en las entrañas de tu empresa, Ajá. en tus números, en tu forma de operar, qué sé yo. Digo, sí, me interesa. ¿Por qué? Porque vos vas a ver cosas que yo no veo. ¿Sí? Y se vuelve un colegiado para exactamente, poder... tú vas a ver cosas que yo no veo. Yo, por lo que dijiste, tú estás enfrascado en algo, yo puedo ser muy bueno escuchando a tu cliente, ¿no? Pero en lo mío estoy enfrascado. Porque como ya se hace, claro. ya es muy fácil el que se pase un error o haya una, ¿cómo le dicen ahora? Una ventana de oportunidad. Qué político. Pues amigos, les agradezco muchísimo. Por favor, suscríbanse al canal. Gracias por estar al pendiente y pues nos vemos pronto. Pronto, espero que pronto. ¿Sí? Gracias. Gracias, Sergio, nuevamente. Hasta luego. Bit2Truck es presentado por Trailmag, soluciones en equipo aliado. Mexicolven, experto en presión de aire y climatización de cabina. IRM Leasing es el brazo financiero que permite el crecimiento y sustitución en tu flota. Centro Llantero Morales es experto asesor en llantas y el distribuidor Shackman de aquí de la región. Truck E-Commerce, la plataforma comercial enfocada en vender camiones usados y seminuevos. Comenzamos.